Vamos a platicar con la doctora Lorian Jiménez, a quien me da mucho gusto saludar, doctora en Ciencias Médicas, investigadora de microbiología. ¿Cómo está? Qué gusto. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, con el gusto de conversar nuevamente con usted aquí en Radar 99 y preguntarle, pues, en dónde nos encontramos en el momento, digamos, de la pandemia. Y se lo pregunto cuando hemos rebasado ya las 52,000 muertes y cuando a ciencia cierta, pues hoy ya no sé si vamos de bajada, estamos estancados en un punto, vamos de subida. ¿En dónde estamos parados hoy en la pandemia en México? Bueno, pues estamos parados todavía en el ascenso. Seguimos en el ascenso de la curva epidemiológica. No estamos estancados. Aunque valdría la pena hacer una señalización aquí que creo que merece así seriamente destacar. Sí. ¿Qué es esto? En las últimas 2 semanas, lo que se ha estancado notablemente en nuestro país es el número de pruebas diagnósticas que se realizan. Es decir, que muchos de los estados en las últimas 2 semanas han empezado a sistemáticamente disminuir el número de pruebas que se realizan. Entonces, si en algo los números comienzan, y no comienzan a reflejar ningún tipo de disminución, o sea, todos los días se están reportando, ¿verdad?, en más de 6,000 casos nuevos y más de 600 muertes nuevas, ¿no? O sea, eso no refleja disminución de ningún tipo. Pero creo que sí vale mucho la pena destacar esto. ¿Cuál será la razón que se empieza a disminuir el número de pruebas? Es decir, cuando iniciamos la pandemia más o menos se hacían en el país alrededor de 8 o 9,000 pruebas al día. Ajá. Este número fue subiendo hasta llegar tal vez a unas 10,000. De ahí aumentó como hasta 13, 14,000, qué sé yo. El día que más pruebas se reportaron, esto rebasó ligeramente 17,000 pruebas en un día y se estabilizó en las últimas semanas más o menos en unas 15,000. Ahora va de bajada, o sea, estamos 14, 13, con días en los que se han reportado solo 5,000 pruebas en todo el país, en todo el país. Es decir, que al número diminuto de pruebas que se hacen, ahora se le está restando todavía más. No sé si esto sea una estrategia como para bajar los números, porque como pues usted bien lo sabe, ¿no? El número de casos confirmados es directamente proporcional al número de pruebas que se hacen. Claro. Por eso ayer platicaba con el doctor Alejandro Macías y él lo que decía es que en la misma línea, digamos, que el dato de casos confirmados, pues tampoco le parecía el más revelador, justo por el tema de pruebas, pero él sí decía que le parece más revelador el dato de cuántos positivos hay de todas las pruebas que se hacen y señalaba que sigue siendo muy alto el porcentaje de positivos, digamos, que se van encontrando, lo cual habla también de la presencia de la pandemia. Sí, claro, o sea, nuestros índices de positividad están completamente fuera de rango de cualquier apreciación así de que algo va bien. Para que el auditorio comprenda, la OMS recomienda un índice de positividad entre el 3 y el 12% para abrir actividades no esenciales. Un índice de positividad por debajo del 5% para siquiera considerar la reapertura de escuelas. Estas son recomendaciones directas de la OMS. Nosotros, por ejemplo, el 31 de julio estábamos reportando un 80% de positividad a nivel nacional, ¿no? Nuestros niveles de positividad no han bajado del 50% en toda la pandemia, ¿no? La positividad de las últimas 2 semanas ronda alrededor del 56-58%. Esto quiere decir que bueno, pues por ningún lado por donde se le vea la situación va bien. Esta alta positividad refleja 2 cosas, que hay muchos contagios en la comunidad y también refleja que se hacen muy pocas pruebas diagnósticas. Entonces, a medida que se disminuye el número de pruebas diagnósticas, continuará aumentando la positividad. Esto es un dato realmente muy, muy alarmante, sí. Ahora, ¿qué está pasando y qué se está haciendo, si es que se está haciendo algo? Hay 2 como grandes recomendaciones, ¿no? El tema del cubrebocas, el mantener la sana distancia, espacios ventilados, esto que ya hemos aprendido, pero la otra es el tema de las pruebas, identificación de
de persona, los contactos que ha tenido y aislamiento. Sí. ¿Qué ha pasado en ese sentido? Bueno, lo que ha pasado es que en nuestro país no se hace nada de eso. Es decir, que para que esto disminuya y verdaderamente comencemos a tener una carga viral comunitaria menor y que, por ende, entonces, haya un número menor de muertos, ¿sí? Se necesita que el gobierno tome medidas estrictas de contención. Esto quiere decir que se necesita ampliar el número de pruebas diagnósticas que se hace, se necesita rastrear contactos de los casos positivos, también buscar casos, activamente, búsqueda activa de casos nuevos, ¿no? Y se necesita tener un programa de aislamiento selectivo de casos. Esto es con el objeto de sacar a las personas infectadas del pool, vamos a decir, de la gente infectante, de la comunidad infectante, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto corta cadenas de transmisión y disminuye la carga viral comunitaria. En nuestro país no se hace nada de esto. En la Ciudad de México nos habían prometido que se iba a aumentar el número de pruebas en el mes de junio. Sí. Nos prometieron que a partir del 1 de junio las pruebas irían disminuyendo, irían aumentando, se hacían alrededor de 2,000 pruebas. Y empezarían con los rastreos también. Y que se harían rastreos. Bueno, pues tristemente vemos lo siguiente, lo que la Ciudad de México ha hecho realmente en las últimas 2 semanas es sistemáticamente disminuir el número de pruebas. Se dijo que si se hacían 2,000 pruebas se iban a aumentar en 1,700 pruebas adicionales para hacer rastreo de contactos. La Ciudad de México nunca llegó a reportar 3,700 pruebas en un día, nunca. El máximo que alcanzó fue alrededor de 3,500 y eso tiene hace como 2 semanas. De ahí para acá el número de pruebas ha ido disminuyendo y nuevamente está en alrededor de 2,000 pruebas diarias. Entonces, pues sí, se dice que se van a hacer cosas que no se hacen, se promete para hacer un circo mediático y que la gente aplauda el esfuerzo, pero la realidad es que la pandemia sigue creciendo y la gente sigue muriendo y se necesita dejar de hablar, más bien actuar. Tenemos ahorita 52,298 muertes. Uh-huh. Pues no entiendo hasta cuándo la autoridad piense que son suficientes muertes para tomarse con seriedad y tomar medidas para empezar a detener esto. Doctora, buenos días, le saluda Ana Jasso. ¿Cuál es la evolución de este virus del COVID-19 y qué secuelas son las que deja? Sí, bueno, este virus inicialmente se creía que COVID-19 era una infección o una enfermedad pues pulmonar, respiratoria. Hoy en día sabemos que esto no es así. COVID-19 es una enfermedad microvascular procoagulante progresiva. ¿Qué significa esto? Significa que el virus estimula la formación de microcoágulos en la sangre, microtrombos, que circulan y van y se atoran en los sitios donde encuentran resistencia, principalmente en los alvéolos pulmonares, aunque la gente necesita saber que no es el pulmón el único órgano afectado. Uh-huh. En autopsias, ¿no?, de personas que han muerto por COVID, se sabe que también existen estos microcoágulos, microembolias, vamos a decirlo, en el cerebro, en el riñón, en el hígado, incluso en el corazón, ¿no? Bueno, entonces, ahí donde se aloja, ese tejido pierde la circulación sanguínea y al perder la circulación sanguínea empieza a morir ese tejido. O sea, se da algo que se conoce como necrosis pulmonar, o necrosis tisular, ¿no? Entonces, bueno, cuando esto pasa en el pulmón, la persona comienza a tener, aunque no tenga síntomas muy evidentes, uh-huh, digamos, síntomas graves como no le falta el aire, quizá no tenga fiebre alta, tal vez ni siquiera tenga mucho dolor corporal, dolor de cabeza, tos, etcétera. La gente se siente relativamente bien, pero este daño que ya se va haciendo progresivo en el pulmón, hace que se disminuya la concentración de oxígeno en la sangre. ¿Y por eso es que se recomienda el tema del oxímetro? Es correcto. Si la gente se puede automonitorear en casa y ver que sus oximetrías sean normales, una vez al día que se monitoreen, ¿no? Esto ayudaría mucho. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no tenemos un tratamiento contra el virus, no hay un antiviral efectivo contra el virus, pero sí podemos detener los daños que el virus causa.
sí se detectan a tiempo. Entonces, una persona que ya tiene síntomas muy avanzados generalmente tiene un daño pulmonar ya muy extenso y es muy complicado hacer algo por esa persona para salvarle la vida, y si se salva la vida generalmente tendrá secuelas relativamente serias, quizá para el resto de su vida. En cambio, si se atiende de forma muy temprana, se puede detener el daño que el virus causa antes de que se vuelva más extenso y permanente. Muy bien. Pues, doctora, como siempre, un gusto poder platicar con usted, irle tomando el pulso a lo que se está haciendo y a lo que no se está haciendo también, y señalarlo, y mantenemos la comunicación si nos lo permite. Sí, claro, con mucho gusto. Un placer estar en el programa. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted, Lorian Jiménez, doctora en Ciencias Médicas, investigadora de microbiología, y bueno, una de las voces de referencia, también voces críticas en torno a este tema. 7:24, vámonos con